Muy bien, tiene Hebreos capítulo 12, versículo 15, amén. ¿Lo tiene? Leemos la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Amado Dios y mi Padre Celestial, gracias por tu palabra. Queremos que a través de ella tú, Señor, sanes, libertes, redargullas cada corazón, cada vida, en el nombre de Jesús, porque queremos, Padre, exaltar y glorificar tu nombre, y que así, Señor, podamos, Padre, ser libres de todas raíces que tú nos pusiste. Podemos ser libres de toda aquella semilla que no sembraste en nosotros. Y queremos aprender tu palabra, para que tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetre lo más profundo de nuestro corazón, sanando, restaurando, edificando, consolando y levantando nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, yo le decía al Señor: Señor, traigo este tema, y el Señor me hablaba a mi corazón que sí lo traiga. Y sé que el Señor confirma la palabra del Señor, porque cuando mi hermana Maribel empezó dando el mensaje, comenzó hablando acerca del amor y el perdón, de todo esto, ¿verdad? Y casi es enfatizando lo que hoy yo traigo el tema, y me quedé escuchando y sorprendida. Y digo, es el Señor. Porque cuando el Señor confirma una palabra, hermano, Él habla con quien Él quiere. Yo no he hablado con la hermana Maribel, y ella no sabía ni lo que tenía. Pero yo dije: Señor, aquí estás tú, es tu palabra. Y Él es Rey soberano. No sabía yo lo que ella traía, ni ella sabía lo que yo he traído. Pero bueno, amados, pongamos atención a lo que la palabra de Dios nos dice. El tema de hoy es quitando la amargura. Mira, la palabra del Señor nos enseña que hay muchas cárceles, y nosotros creemos que la gente que está presa bajo los berrotes solamente son las personas que están presas. Pero hay muchas cárceles, y muchas de ellas están acá afuera. Muchas cárceles espirituales por las cuales la gente, amados hermanos, se encuentra afligida, se encuentra oprimida por Satanás y tantas cosas que el enemigo ha traído a los corazones. Con que él ponga odio, rencor, amargura en el corazón es suficiente para que la persona no pueda ser libre. La amargura, hermanos, y el resentimiento actúan, escúchenme bien, como una raíz. Aquí hemos leído lo que dice Hebreos, ¿verdad? 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Y si nos habla de raíz, nos está hablando de qué, hermanos, de una semilla. Y la raíz de amargura comienza con una semilla que brota, ¿en dónde? En el corazón. ¿La palabra de Dios qué es? Jesús, como dijo, a ver, díganlo más atrás, como una semilla. Una semilla, y la parábola del sembrador habla que la palabra es como una semilla, la cual es tirada. ¿Dónde es tirada? A los diferentes terrenos. Necesita un terreno fértil, ¿verdad? La semilla de la palabra de Dios, para que pueda poder germinar fruto al 100%. Pero ¿sabe usted que la raíz de amargura, el resentimiento, el rencor, también necesita un terreno fértil? ¿Lo sabía usted? Yo estaba escudriñando, yo había dado este tema hace mucho tiempo, pero es verdad. Cuando estaba viendo, digo, sí, necesito un terreno fértil. ¿Y cuál es el corazón fértil para que la amargura comience a brotar? Son los corazones los cuales, amados hermanos, se llenan resentimiento. Cuando abrimos el corazón a un pequeño resentimiento, entonces abrimos el corazón para que puedan brotar, ¿qué cosas? La raíz de amargura. Por eso la Biblia habla que la amargura es como una raíz. Y cuando usted tiene que sacar un árbol, ¿de dónde tiene que sacarlo? De raíz, ¿verdad? Entonces dice el Señor, dice aquí el escritor, que tenemos que sacar toda raíz porque puede estorbarnos. Y por ella muchos también, no solamente nosotros, podemos ser contaminados. Vamos viendo, la amargura, hermano, daña el corazón, daña el alma, daña el corazón. La definición de amargura es que viene del griego, pícria, que significa, escuche bien lo que significa amargura. Significa rencor. Escuche bien, significa resentimiento, punzante. Dice, y muchas veces se traduce como ser terriblemente envidioso. Y vamos a verlo por qué. La amargura
pecado delante de Dios que puede afectar las relaciones, hermanos, interpersonales y las relaciones de nuestra casa. Muchas veces en los hogares se concentra la amargura también. Con el cónyuge, con la familia, con los hijos, con el maltrato. Y bueno, hay muchas cosas emocionalmente que pueden dañar a una persona, espiritualmente también. En pocas palabras, la raíz de amargura es como una raíz de rencor, de resentimiento, que provoca ¿qué cosa? ¿Sabe qué provoca la amargura? Punzadas en el corazón. Cuando la amargura provoca punzadas en el corazón, la persona no está tranquila, ¿que sí? ¿No le ha pasado a usted? Yo en el mundo tenía tanta amargura contra mi papá, odio, rencor contra mi papá, de tal manera que yo no tenía paz. Y una persona amargada, una persona con amargura no tiene paz en el corazón. ¿Sí? Bueno, yo le estoy hablando bajo mi experiencia personal. Y cuando me llama la atención, dice, son como punzadas en el corazón. Porque eso, hermano, que hemos cometido a veces por los errores que hemos cometido en el mundo, también nos causan amargura al corazón. ¿Por qué? Porque hay falta de perdón y tantas cosas más. Primer punto, la amargura es como una raíz y es como un árbol que produce fruto. Hablamos de la raíz, ¿no? Mire, pero este es un árbol que no produce frutos buenos, sino frutos malos. ¿Alguien ha escuchado de la planta parásita? ¿Sí? No, vamos a ver. Según la botánica, la planta parásita aparece junto a una planta buena, se junta, se pega a una planta buena. De tal manera que esa planta parásita se alimenta de todas las sustancias nutritivas, jala todo lo mejor de la otra planta. Vamos ahí echando cuenta. Así va consumiendo, escuche bien, la vida y el corazón de la planta. ¿Ah? Mire cómo es la amargura. ¿Dónde se planta? A nosotros en el corazón. Va absorbiéndonos ¿qué? La vida. Va absorbiéndonos la paz. ¿Qué más nos va absorbiendo? Nos va absorbiendo, hermano, todo lo que pueda quitarnos. El amor, gracias, hermana. ¿Qué más nos absorbe? El gozo. ¿Qué más nos absorbe? Gracias. La paz, la paciencia, hermano, porque dice, ay, Señor. Dice, ¿te lo llevo o te lo mando? ¿Qué dice? Las ganas de vivir, de verdad, la amargura, las ganas de vivir, y usted está con eso allí, y son como punzadas porque no le deja en paz. Empieza así, hermano, consume el corazón trayendo soledad muchas veces, ruina física. ¿Sí sabía usted que hay personas, a unos médicos lo comentan, que por amargura y falta de perdón se enferman? Hermano, y no es algo que yo lo digo, está clínicamente comprobado. Amén. De que la amargura trae dolor al corazón. Mire, tan tremenda es la amargura que trae dolor al alma. Entonces, ¿por qué el Señor dice que tenemos que deshacernos de ella? Porque no nos hace bien como cristianos, como hijos de Dios. Ay, empieza como una semilla. La semilla que usted deja entrar al corazón. Semilla de resentimiento entró. Semilla, hermano, de que me miraron mal y usted se resintió, ¡pum! Semilla de una palabra que me dijeron, me ofendieron y usted lo tomó. Y tantas cosas, hermanos. Muy bien. ¿Cómo se origina, hermano? ¿Cómo se origina? ¿Cómo se origina la amargura? Muchas veces se origina, hermano, por los rechazos. Muchas veces por las injusticias, escuche bien, recibidas, por los malos tratos, por las traiciones. ¿Sí? Así viene. Por abusos de autoridad, por continuo desamor del cónyuge, de los hijos también. Escuche bien, por ofensas no sanadas. Por ofensas no sanadas. Se dejan heridas abiertas que no han recibido el poder sanador de Dios. Y se convierten luego, ¿en qué cosa? En faltas de perdón. Porque la persona no quiere perdonar. ¿Y qué es lo que dice? Que te perdone Dios. ¿Te has escuchado ese término? Que te perdone Dios porque yo no te voy a perdonar. Usted ya hizo su parte de pedir perdón. Ya falta la otra persona. Pero sí hay esos términos.
Otras personas, y vamos a ver ejemplos en la palabra que me cautivaron, hermano, y de verdad dije, ay Señor, es tremendo esto. Fracasos personales también, donde nace muchas veces la envidia en muchos casos. De tal manera que la amargura considera muchas veces, por los fracasos personales, la amargura considera a Dios injusto. ¿Quiere verlo? Caín. Juan 3, si el hermano me lo puede buscar, Juan 3 del 10 al 12, primera de Juan, primera epístola de Juan 3:10. Muchas veces por los fracasos personales entran las envidias. ¿Por qué ese hermano es más bendecido que yo? ¿Y por qué yo no soy bendecido como lo es él? Esto le pasó a alguien dentro de la palabra de Dios. ¿Sabe a quién le pasó? A Caín le pasó eso. A Caín le pasó eso. Y por eso muchos a través de la amargura consideran injustos a Dios. Y lo hizo Caín también, considerando a Dios injusto por el fracaso personal. ¿Sabe por qué? Porque cuando los dos ofrecieron sacrificio delante de Dios, ofrecieron su ofrenda, tanto Caín como Abel, que está en Génesis capítulo 4, ¿qué dice la palabra del Señor? Que Dios se agradó, ¿a quién? ¿De quién se agradó? De Abel, mas no se agradó de Caín. ¿Pero por qué, hermano, no se agradó de Caín? Vamos a verlo. Dice primera de Juan 3:10 al 12, no sé si ahí nos sale. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Y esto es tremendo, hermano. Escuche bien, no se vaya a ofender. Y los que escuchan también. Dice, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Escuche bien. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, lo que leyó la hermana, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Qué dice desde el principio? Que nos amemos. Ahora mire lo que dice. No como quién. No como Caín, que era del maligno y mató a quién, a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras y las de su hermano eran justas. Mire lo que la palabra del Señor dice. Ampliar, hermano, es ampliar. El mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, que mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras no eran buenas, eran malas. Y le dice directamente como Caín, no como Caín, que era del maligno. ¿Sabe por qué? Porque Caín jamás tuvo un corazón para entregarle a Dios. No tuvo un corazón justo delante de Dios. Una de las cosas es que la hermana hablaba y decía que el amor de Dios es para todo, y así es. Dios amaba a Caín igual, pero Caín no amaba a Dios. ¿Qué era la diferencia? Caín no amaba a Dios, y cuando Dios nos ama también nos disciplina. Cuando Dios nos ama también nos reprende. Cuando Dios nos ama nos exhorta. Cuando Dios nos ama, amados hermanos, como el padre que ama a su hijo, que lo corrige, así Dios nos corrige. Y Dios le llamó a Caín. ¿Cuántas veces, me imagino, habrá visto Caín la manera de dar sacrificio al Señor, darle ofrenda? Pero dice la palabra desde Génesis 4, usted anótelo al lado, porque habla del texto paralelo de este versículo. Él nunca tuvo un corazón recto para Dios. Primeramente porque la ofrenda que él le dio, hermanos, fue lo sobrante. Fue lo sobrante. Mas Caín, dice la palabra de Dios, que dio lo mejor. ¿Qué le estamos dando al Señor? No estoy hablando ahorita de dinero ni de plata, hermanos. ¿Qué le estamos dando al Señor nosotros? A veces no le damos lo primero al Señor. Le damos las obras a Dios. De nuestro tiempo, de nuestra vida. Le damos las obras. Y muchas veces queremos que Dios nos bendiga. No hacemos conforme las obras que Dios quiere que hagamos. La alabanza que antes decía, no importa lo que me cueste. Por eso tenemos que cantar también con el entendimiento. Porque cuando decimos no importa lo que cueste, usted le está diciendo, Señor, aquí está mi vida y te entrego todo. Y a veces no queremos entregarle cosas que todavía tenemos guardadas en el corazón. Hay cosas que tenemos que entregarle al Señor. Y que si usted no las entrega, no puede tener un corazón sano. Caín no entregó aquellas cosas. Caín, ahí salió la generación, hermano,
los hijos de Dios versus los hijos de Satanás. Y la Biblia lo habla claramente. El que hace las obras del diablo, dice la Biblia, no le estoy diciendo yo, hijo del diablo es, dice la palabra, porque no quiere seguir los caminos de Dios. Yo antes era una hija del diablo, gracias a Dios soy una hija de Dios. Lo he leído, está en su Biblia y en cualquier Biblia que usted lo lea. Dios, para que seamos hijos de Dios, debemos de nacer de nuevo del agua y del Espíritu, dice la palabra, para poder de verdad y también de todo lo que el Señor nos llame, ser verdaderamente discípulos. En los fracasos personales es donde muchas veces nace la envidia. Voy a seguir rápidamente. En muchos casos, y el corazón de Caín era envidioso con su hermano, a tal grado, hermanos, que lo mató a su hermano. La envidia lo llevó, el odio, el rencor, la amargura, lo llevó a cometer tremendo asesinato. ¿Y cuántas veces tremendos asesinatos se cometen por estas causas? Dentro de las casas, dentro de los hogares, con hermanos, con familia, etc. Hermano, Esaú fue otro claro ejemplo de fracaso espiritual. ¿Quién no conoce a Esaú? Pero por no reconocer, hermano, por no ser recto delante de Dios y reconocer sus errores, también él quiso matar a su hermano, pero él vivió una vida como él quiso. Esaú tenía derecho a muchas cosas. Hebreos 12, versículo 15 al 17. Búsquenlo usted porque el hermano todavía no puede allí. Hebreos 12, de 15 al 17. Esaú fue otro claro ejemplo del fracaso espiritual. Y miren lo que dice Hebreos 12. Usted lea lo que dice la palabra. Mirad bien lo que hemos leído. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de ¿qué? Otra vez de amarguras o estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Y no sea que haya algún fornicario profano, ¿como quién? Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque, ¿qué dice? Aunque la procuró con lágrimas. ¿Quién era Esaú? Esaú era el primogénito, ¿verdad?, de Isaac y Rebeca. Sin embargo, desde el hogar de ellos ya había diferencias. Desde el hogar de ellos, amado, había favoritismo. Rebeca, ¿quién amaba? Dice que Rebeca amaba a Jacob y a Isaac amaba a Esaú. Y ya desde ahí comienzan los problemas. Hermanos, por eso siempre digo, no tenemos que tener diferencia entre los hijos. Tenemos que amarlos a cada uno por lo que es, no por el favoritismo. Pero aquí dice que comienza la amargura allí. Hermano, Esaú tenía todo el derecho de poseer la primogenitura. Pero ¿sabe lo que dice la Escritura? La palabra del Señor nos habla de la primogenitura que este hombre rechazó. En cierta ocasión sabemos que vino cansado del trabajo y Esaú era dado al campo, era cazador, pero Jacob, ¿qué era? Jacob, como mi esposo, sabía cocinar muy bueno. Sabía cocinar muy bueno. Y como cuando yo a veces sé llegar y a veces él cocina, hermano, esa comida huele desde abajo. Usted abre la puerta de abajo, yo vivo en el segundo y eso huele. ¿No le ha pasado? Usted abre la puerta y dice, ¿quién está guisando por ahí algo rico? ¿Verdad? Yo le huelo la comida y digo, este es mi marido. Y de verdad, dicho y hecho, me abre la puerta y digo, desde abajo le digo a mi marido, se te huele la comida. Y uno cuando viene cansado, hermano, da el deseo hasta de comer, ¿verdad? Pues así llegó Esaú, cansado, dice, de la casa. Cuando ve que su hermano había hecho un potaje, ¿de dónde habrá llegado el olor a ese hombre? Que ese hombre le dijo, dame, tengo hambre. Y Jacob, ustedes saben que Jacob, pues quería las cosas de Dios, pues a su manera también, y Dios lo trató. Es lo contrario a Esaú, él se dejó tratar. Dice la palabra del Señor que le dijo, pues bueno, vamos a hacer algo, era muy sabido Jacob. Bueno, véndeme tu primogenitura, hacemos trato. Bueno, y el otro no le importó. Él dijo, no pasa nada. Hermano, tenemos que tener cuidado con los dichos de nuestra boca, con lo que hablamos, con lo que prometemos.
Por derecho le pertenecía. Ya la profecía estaba sobre Jacob. Pero por derecho ahora estaba tomando Jacob esa promesa de ser aquel que iba a ser primero. Claro, Jacob se adelantó a los tiempos, como muchas veces nosotros, desesperados, queremos los tiempos de Dios y no esperamos en ellos. Jacob lo hizo, pero hoy no quiero hablar de este tema, sino que Esaú, dice que cuando Esaú se halló engañado, porque su hermano tomó la primogenitura, sabemos la historia, ¿verdad? Que él engañó Jacob a su hermano tomando su lugar. Dice la palabra del Señor que él tuvo que huir. Trajo muchas consecuencias la huida de Jacob para su vida, para la de su familia, la de su madre, porque no la vio más. Y dice la palabra del Señor que Esaú quedó con esa amargura y dijo: algún día lo encontraré mi hermano. Pero jamás se arrepintió, hermano Esaú. Jamás se arrepintió Esaú. ¿Sabe por qué? Miren lo que dice la palabra. No lo tenía en el estudio, lo estoy buscando acá. Dice la palabra que el Señor habla, dice: yo amé a Esaú, mas aborrecí ¿a quién? A Jacob. Tremenda esa palabra. Mire, Romanos 9, no lo tengo aquí en el estudio, pero se lo estoy dando para que lo lea. Romanos 9, del 13 al 16. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia delante de Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Mire muchas veces cómo viene la amargura. Y hablando de Esaú, Esaú también fue tristeza para el padre y la madre, ¿sabe? Hágala otro texto que fue amargura para su padre y su madre, porque le puso 2 mujeres, tremendas mujeres que tuvo del mundo ese hombre. No hubo arrepentimiento jamás en el corazón de Esaú. Por eso lo pone como ejemplo. Cuidado que alguna raíz de amargura brote como brotó en el corazón de Esaú, como brotó en el corazón de Caín. Otro ejemplo, hermano, es la mujer de Job, que culpó a Dios de su desgracia. ¿Cuánta gente no culpa a Dios de sus desgracias? Y muchas veces no nos examinamos, ¿verdad? A veces Dios quiere tratar con nuestras vidas y a veces tiene que tratar duramente porque no entendemos. Job 2 del 7 al 10, quiero que usted lo lea o lo anote, yo lo tengo acá. Dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, después de haberle quitado todo, su casa, sus 10 hijos, todo, desde la planta del pie hasta la coronilla. Mire, desde la planta del pie le entró la sarna hasta la coronilla de la cabeza. No había lugar donde no tuviera la sarna maligna. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer, escuche bien: ¿aún retienes tu integridad? ¿Todavía aún así estás adorando a Dios, aún así con lo que te ha pasado? Nuestros hijos han muerto. Mire lo que le dice a ella, y lo culpa no solamente a Dios, sino también a su marido de su desgracia. ¿Qué le dice esta mujer? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, dice, Job no pecó con sus labios. Muchas veces, amados hermanos, culpamos a Dios de las cosas que nos pasan a nosotros. Y en este caso no fue Dios que le quitó todo. ¿Quién fue? Fue el diablo. Fue el diablo. Job pudo entender, Job no pecó contra Dios. ¿Qué actitud tocamos? ¿Qué actitud tomamos cuando muchas veces viene la prueba a nuestra vida? ¿Qué actitud tomamos cuando muchas veces algo nos sucede? La gente, cuando se le muere un familiar, la gente del mundo dice, le culpa a Dios. Hay mucha gente que le culpa a Dios, tiene rencor contra Dios. Dicen, ¿por qué Dios, hermano? Porque todos tenemos que morir. Es injusto, muchas veces dicen, pero se me murió mi hijo, se me murió. No lo entendemos a veces. Pero Dios conoce todas las cosas. Él sabe el porqué de muchas cosas que nos pasan. La amargura, escúcheme bien. Hay gente que toma la amargura en su corazón, pero la amargura no puede cambiar las cosas malas que nos han pasado.
Hay gente que coge amargura, pero la amargura, hermano, no puede cambiar las cosas que ya sucedieron. Pero en nosotros está que sí podemos cambiar cómo queremos estar. ¿Seguir amargados? ¿Seguir con odio? ¿Seguir con rencor? ¿Seguir encarcelados? En nosotros está tomar la decisión. La amargura no puede cambiar las cosas del pasado. Pero sí, nosotros, si determinamos tomar un cambio de buscar a Dios, Dios puede sanar nuestro corazón y hacer cosas maravillosas. Hermanos, para ser sanados debemos de entregarle nuestro corazón al Señor, buscar la presencia del Señor. La amargura puede cautivarte el corazón y meterte en una cárcel, pero también tienes la opción de entregarle al Señor tu dolor, de decirle al Señor, desarraiga eso que entró a mi vida. No lo quiero tener allí porque me estorba mi corazón, estorba mi vida. Hubo una mujer que estuvo muy amargada por muchos años. ¿Y sabe cómo? Mi marido habló la semana pasada un poquito de ella, que tenía una contraria rival que todos los años la amargaba. ¡Ay! Yo tengo hijos y tú no tienes. ¡Ay! ¡Ay, mira! Y dice que Penina, ya se saben por ahí, ¿no? Penina, Ana y Penina. Ana, una mujer que buscaba a Dios, una mujer que no podía darle hijos a su marido. Sin embargo, el marido le dijo, mujer, no te soy mejor yo que 10 hijos. Te doy lo mejor, la mejor parte dice que le daba Ana. Pero Ana no podía llenarse de eso. Miren lo que dice 1 de Samuel. Ana se llenó de amargura, ¿eh? Por eso le digo, en usted está. Cambiar su situación. 1 de Samuel 1, del 9 al 11. Se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, escuche bien, dice, ella, ¿cómo dice? ¿Lo tienen allí? Con amargura. Ajá. ¿De qué? Ay, esa mujer, del alma. Si usted ve la historia, a esta mujer, todos los años y cada vez esta mujer, Penina, era la piedra del zapato, eso punzante que le daba a Ana. Le dice, con amargura de alma, oró a Jehová. ¿Y qué dice que hizo? Ay, lloró abundantemente. Desgarró su alma al Señor, desgarró su corazón al Señor. Lloró abundantemente e hizo un voto. Se comprometió con el Señor. Mire, ella se atrevió a comprometerse con el Señor. Jehová de los ejércitos en su oración. Si te dignares a mirar a esta mi aflicción, a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Ay, mire qué tremenda. Dice la palabra del Señor que 1 de Samuel 1, del 9 al 11. Miren lo que la escritura es tan... Era tremendo el dolor que tenía Ana con Penina. Hermano, de verdad, yo estuve hace muchos años sin tener niños. Y el Señor me dio un milagro a David y a Ana Paula. Porque yo no podía tener hijos. Y si los he tenido es por milagro de Dios. Yo no podía tener hijos. Y sé cómo se habrá sentido durante este tiempo esta mujer que no tenía hijos. Sin embargo, en su amargura ella optó en entregársela al Señor. Cuando nosotros entregamos nuestro dolor al Señor, hermanos, suceden cosas maravillosas. ¿Amén? Cuando nosotros entregamos el dolor, cuando nosotros entregamos la amargura, cuando al Señor le entregamos todo peso del pecado, Dios nos liberta. ¿Cuántos años estuvo esta mujer siendo presionada por el diablo? Usada por esta mujer endemoniada de Penina. ¿Cuántas peninas muchas veces tenemos en nuestro camino? Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué actitud tomamos? Mira la actitud que tomó Job. Job dice que en todo esto no pecó contra Dios. Ana estaba amargada, pero ella decidió cambiar las cosas. No me voy a quedar así. Yo voy a buscar al Señor. Voy a darle todo al Señor. Hermano, no fue de labios lo que dijo Ana.
el Señor la tomó muy en serio. De tal manera que Dios le dio un hijo. Estaba ahí Elí, le dice, ¿estás borracha? Había perdido la visión Elí. Le dice, no, Señor, sino que en gran aflicción estoy. Le dice, pues te sea concedido lo que tú has pedido al Señor. Hermano, al año siguiente, ella quedó embarazada. ¿Quién fue ese hombre de Dios que tuvo? Fue Samuel. Samuel, que escribe 1 Samuel, 2 de Samuel, y que unge al rey David, al rey Saúl, y que no solamente eso, fue juez de Israel. Fue el último juez de Israel. Fue también un profeta y fue también un sacerdote que sirvió al Señor. Tremendo ministerio que tuvo este hombre. Y cuando nació, ella no lo que dijo con los labios, hermano, luego no lo cumplió. Lo hizo. Llegado el tiempo, dice que ella lo destetó y lo llevó. Mi primer hijo, Señor, como te lo prometí. Es tremendo despojarse también, despojarse de un hijo. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial que se despojó de su amado Hijo Jesucristo? Un sacrificio. Pero ella dijo, aquí está, Señor. Y de tal manera, si usted lee la historia, Dios le añade más hijos todavía a Ana. Pero se deshizo de la amargura. No la cargó más. ¿Qué diferencia, verdad? ¿Qué diferencia a Caín? ¿Cómo terminó? También Esaú terminó perdido. Pero sin embargo ella libró su alma. ¿Qué hacemos nosotros en estas situaciones? No tendría un ejemplo más, pero vamos a ir acá. Bueno, el último lo voy a dar porque hay una de las cosas que la amargura también hace. La amargura, hermano, seca, esteriliza, hace estéril a la persona. Y estéril no solamente físicamente, como le dejó a esta mujer, sino que también estéril espiritualmente. ¿Usted sabe eso? La amargura hace eso. Mical es otro ejemplo. ¿Quién fue Mical? Fue la primera mujer de David, la cual Saúl se la entregó, hija del rey Saúl, la cual la entregó a David cuando David, ¿se acuerdan ustedes? Mató a ese gigante Goliat. Bueno, Mical es otro ejemplo. 2 de Samuel 6, 13 al 16. Mical fue otro ejemplo que no quiso cambiar su situación. ¿Sabe por qué? Porque cuando David sale del reinado, sale de la casa de Saúl, David era un siervo, David era un soldado. Casado estaba con Mical. Y dice la palabra, usted lea la historia, dice la palabra que Mical amaba a David. Lo amaba a David. De tal manera que dice la escritura que cuando Saúl quiso matar a David, Jonathan le avisó, y entre los dos hermanos, entre Jonathan y Mical le ayudó a escapar. Le dice, vete, que mi padre te quiere matar, y le ayuda a escapar. Y escapa. Ahí estuvo 7 años huyendo el rey David de Saúl. Y Saúl también tuvo amargura en el corazón y jamás ese hombre se despojó por la envidia que luego le entró por David. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Digo, este lo estampo porque este no va a tomar mi lugar. Se llenó de envidia, ¿no ves? Pero porque ya su corazón era recto delante de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado de nuestros corazones. Hay una cosa que está entrando, ay, voy a ayunar y voy a orar, Señor, ¿qué pasa? ¿Y sabe qué? Dice la palabra del Señor que Saúl quiso matar a David y salió huyendo David. 7 años. ¿Y sabe lo que hizo Saúl? Hizo algo terrible con su hija. Y se llenó de amargura Mical. La entregó en brazos de otro hombre. Así dice la palabra, la entregó en brazos de otro hombre. De tal manera que durante 7 años David estuvo huyendo de Saúl, de su suegro, hasta que llegó el tiempo en que Dios nuevamente lo levanta a David. Muere Saúl y dice, es importante que entres, porque ya Dios lo había ungido como rey. Y cuando él entra, lleva el arca del pacto que había estado muchos años fuera, y él va contento, y bueno, eso fue una fiesta tremenda, hermano. Él lleva el arca del pacto, y bueno,
Y dice la palabra de Dios que David se vistió de un efod y comenzó a danzar y delante de todos, y Mical estaba en una ventana mirando la situación. Veamos, 2 Samuel 6:13 al 16. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba delante de Jehová, que estaba vestido con un efod de lino. Así toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, ¿qué dice? Miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué hizo? Y le menospreció en su corazón. Y si usted lee más adelante los últimos versículos del 2 de Samuel 6, la palabra del Señor, déjeme buscarlo, aquí no lo tengo. Dice la palabra del Señor que David la mandó a buscar cuando él regresó, para volver a tomarla como su esposa, como su mujer, porque le había sido arrebatado de él. Pero Mical no quiso. Mical, durante todo ese tiempo, se llenó de amargura. ¿Contra quién? Contra Dios. ¿Por qué cree que lo despreció en su corazón cuando lo vio danzando y dándole gracias a Dios? Esta Mical fue como la mujer de Job. ¿Todavía me van a llamar? ¿Te vienes y te pones a danzar? No quiso volver con David y no regresó con David, de tal manera que dice la palabra del Señor que ella fue estéril totalmente. Aquí hay unas cosas en discusión que ya la voy a ver un poquito. 2 de Samuel les dije 6, ¿verdad? 2 de Samuel 6, quiero leer ese versículo, ahí no lo tienen ustedes. 6, el versículo 21, 6:21. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová, 2 Samuel 21, perdón. Entonces David respondió a Mical, y fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre. Comienza a conversar con ella y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez. Seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Miren lo que dice. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos en el día de su muerte. Esto, amados hermanos, sucedió. Esta mujer fue estéril totalmente. Hay un pasaje que nos habla y nos dice de los hijos de Mical con cierto hombre que fue el esposo de su hermana Merab. Entonces en ese tiempo pues se decía de que a lo mejor su hermana había muerto y ella había tomado el lugar sustituto, pero ella no engendró nunca, no pudo tener hijos. Ella fue seca. Entonces mire, cuando nosotros dejamos que la amargura entre, ella podía tomar la acción, podía haber regresado a los brazos de David, pero no lo hizo. David la mandó a llamar, ya no estaba en las manos de David. Ella despreció a David. ¿Pero por qué lo despreció? Por causa de Dios. ¿Qué debemos hacer? Ya vamos a terminar. ¿Qué debemos hacer para hacer frente a la raíz de amargura? Es como yo les dije, depende de usted, depende de mí, depende de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Hay raíces de amargura que se han obtenido dentro del hogar, dentro de la casa. Saúl provocó la amargura de su propia hija. Saúl provocó la amargura de su propia hija. Hay padres que provocan la amargura a sus propios hijos, con lo que dicen, con lo que hablan, con lo que hacen. Pero nunca los padres consideran el decir, me equivoqué. ¿Qué debemos hacer frente a una raíz de amargura? Primeramente, hermanos, pedir a Dios perdón y arrepentirnos si hemos tenido malos pensamientos contra Él. Y hay cristianos que todavía le echan la culpa a Dios. Es que Dios, pero buscan a Dios cuando tienen sus problemas. Pero luego le están echando la culpa de todo a Dios.
¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué no preguntas? ¿Y por qué? ¿Qué he hecho yo? ¿Estamos rectos delante de Dios? ¿Estamos caminando como Él quiere o caminamos como nos da la gana? Dice la palabra de Dios que nos tenemos que examinar nuestros caminos. ¿Por qué ese hermano es más bendecido que yo? ¿Por qué esa hermana es más bendecida? Quizás esa hermana, como Ana, entregó su amargura a Dios y le dijo: yo quiero ser libre de esto. Quizás ese hermano buscó a Dios y se humilló y Dios le dio su favor. Quizás esa hermana o hermano pagó un precio delante del Señor, rodillas, y se humilló y dijo: no importa que aunque me señale, yo voy a pedirle perdón a mi ofensor. Pagó un precio. ¿Y por qué es que otros son bendecidos más que otros? Ay, ¿y por qué otros tienen más dones que otros? Hermano, aquí todos estamos creciendo en la fe. Y Dios nos da conforme nosotros también buscamos, creemos. Y el grado de fe va subiendo en nosotros. Muchas veces queremos que Dios sea como la madrina. Dios lo hace en un momento. Lo que usted le pide a Dios puede hacerlo en un momento. Lo que usted ha estado esperando años, Él lo puede hacer en un minuto. Pero ahora depende de nosotros. ¿Con qué actitud venimos delante de Dios? Decirle: ay, Señor, porque muchas veces, hermano, de verdad somos tan porfiados con Dios. Todo Dios y le reclinamos a Dios tantas cosas. Pero no nos ponemos a pensar: ¿qué he hecho? ¿Qué hay en mi corazón? El Salmo 139 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi pensamiento. Y mira a ver si en ellos hay caminos de ¿qué? Y de muerte. Mis caminos, ¿cómo están mis caminos delante de Dios? Pedir perdón a Dios. Y también, escuche que el antídoto contra el rencor, ¿cuál es? Gracias. El perdón. Pedir perdón. La gente orgullosa no va a hacerlo. La gente que tiene orgullo en el corazón, olvídese que se va a acercar a perdonar, a pedir perdón. Pues seguirá con esa raíz de amargura años y años y años. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que quitemos de raíz. Y si tenemos que quitar de raíz, tenemos que obedecer a Dios y a su palabra. Colosenses 3:13 al 15 nos dice: soportaos, soportándonos. Colosenses 3:13 al 15. Colosenses 3:13 al 15. Soportándonos unos. Ajá. ¿Y qué dice? Y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, ¿qué dice? Dígalo. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, ¿qué dice el Señor? Vestidos de amor, que es el vínculo. ¿De qué tenemos que vestirnos los hijos de Dios? De amor. De amor. ¿Y sabe cómo lo hacemos? Pidiendo también perdón. Por eso dice el Señor en Mateo 11:29: sed mansos y humildes de corazón. Por eso le digo, el orgulloso, el soberbio no va a pedir perdón jamás. Pero si el Señor le toca el corazón y le da la oportunidad, puede hacerlo y puede alcanzar la misericordia de Dios. Terminando, Mateo 6:14-15 dice, lo que tengo que decir, porque muchos dicen: no, el perdón, hermano, si no perdonáis, dice, las ofensas a los hombres. Dice Mateo 6:14-15: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6:14-15: mas si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, vuestro Padre dice tampoco os perdonará las vuestras. Renuncie al resentimiento y a la amargura y pídele a Dios, como siempre. Me gusta el Salmo 51. El Salmo 51:10 dice: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y es lo que tenemos que pedirle a Dios a diario. Lo último, llenémonos de Dios. ¿Más de Dios? ¿Más de Dios? Menos de nosotros, hermanos.
eso necesitamos, llenarnos del Espíritu Santo para que toda amargura se vaya fuera de nosotros. Amén. Me pareció muy lindo este tema, porque el Señor no quiere que nosotros estemos con amargura ni estemos amargados. Hermano, una persona amargada hasta en la cara se le ve, en el rostro. Amén. Pero Dios quiere, hermano, ¿qué quiere Dios? Dios quiere cambiarnos. Dios quiere cambiarnos. Por eso cuando venimos a Cristo con todo el corazón, hasta la cara nos cambia. Nos hace más guapos. No sé qué nos pone el Señor, es su gracia. A los feos los hace guapos. Y a los guapos más guapos. Pero es la gracia de Dios. Déjame dar un aplauso al Señor. Lo gozamos en el Señor. Porque así es su gracia. Así Él opera. Entonces, no nos dejemos las raíces allí. Por eso dice, Dios mío, cuando dice el Señor raíz, es porque recuerde que entra como un resentimiento. Te deja entrar un pequeño resentimiento. Por eso dice Efesios 6, tenemos que vestirnos de qué cosa. Efesios 6, 10 adelante, de la armadura de Dios. Está la coraza de justicia, hermano. La coraza de justicia, la oración, la búsqueda de Dios, nos protege de todas esas cosas. Sí, nos hacen doler, porque hay palabras que muchas veces golpean más que los golpes, ¿no? Muchas veces nos duelen las palabras. Pero el momento que venga eso, usted tiene que entregarlo en las manos del Señor. Decirle, Señor, no, yo esto lo tengo que arreglar. Yo, hermano, intento arreglar por todos los medios cuando hay algo con alguien. Porque yo no quiero que esto esté aquí. Porque eso estorba, dice la Biblia, es un estorbo que no te va a dejar orar, no te va a dejar ser libre y no vas a tener comunión con el Señor. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra y oramos. Amén. Si mi esposo me apaga la cámara ahora que terminemos de orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado, Señor. Ahora, hermana, si usted tiene alguna raíz de amargura, cosas que a lo mejor le han pasado,